This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Dentro de las páginas del Antiguo Testamento, emerge una narrativa que, con toda sinceridad, encuentro como la más fascinante de toda la Biblia. Se despliega en un escenario que puede ser etiquetado como inapropiado para las mentes más jóvenes. Antes de proseguir, es imperativo subrayar que esta crónica no se destina a todas las edades y podría despertar inquietudes. Sin duda, es esencial tener presente la cautela antes de sumergirse en los detalles de este relato intrigante. Esta historia milenaria, envuelta en misterio y profundidad, nos transporta a un contexto ancestral donde los eventos desafían las expectativas convencionales. Sus capítulos residen en la intersección de lo divino y lo humano, provocando reflexiones sobre la moralidad y la complejidad de la condición humana. En un acto de revelación, se presenta como una experiencia en la que la cautela se torna indispensable y el discernimiento se convierte en la brújula que guía la comprensión de estos pasajes reveladores. Esta cautivadora narrativa se despliega en los versículos 1 al 13 del primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 16, sumergiéndonos en un relato que ha sido, en muchas ocasiones, pasado por alto en su totalidad. Aunque algunos puedan estar familiarizados con los primeros compases de esta historia, su profundidad rara vez es explorada en su totalidad. En este escenario bíblico, encuentro que se esconden varias lecciones que merecen nuestra atención y reflexión. Empecemos por sumergirnos en los aspectos más dramáticos de este relato, antes de adentrarnos en las enseñanzas que residen en su esencia misma. El primer libro de Samuel actúa como el escenario perfecto para este relato trascendental. Sus versículos nos transportan a una época llena de misterio y significado, donde las decisiones divinas modelan el destino de naciones. Enfrentándonos a los desafíos de la comprensión y la interpretación, se nos presenta la tarea de discernir las capas más profundas de una historia que, aunque puede parecer conocida, revela continuamente nuevas dimensiones de significado. Nos embarcamos en una travesía a través de estas páginas sagradas, listos para desentrañar la verdad que se oculta entre sus líneas. Quiero que te unas a mí en las sagradas páginas del primer libro de Samuel, específicamente en el cautivador capítulo 16. En el versículo 1, se desata una conversación celestial entre el Señor y el profeta Samuel, un diálogo que trasciende el tiempo y nos lleva a un momento crucial en la historia del antiguo Israel. ¿Hasta cuándo estarás afligido por Saúl, a quien yo he rechazado como rey de Israel? Son las palabras divinas que resuenan, marcando el inicio de una encomienda extraordinaria. En este momento épico, Samuel recibe una directiva celestial: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque he provisto un rey entre sus hijos. Nos encontramos frente a un profeta, Samuel, ungido con la tarea divina de designar al próximo gobernante de Israel. Este singular llamado se revela como una misión de trascendental importancia, donde la voluntad divina se manifiesta a través de palabras que resonarán a lo largo de la historia sagrada. Sigamos, entonces, desentrañando los misterios y revelaciones que aguardan en la continuación de esta historia reveladora. Antes de sumergirnos más profundamente en esta asombrosa travesía bíblica, deseo hacerte una invitación especial. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a mi canal.
Tan solo haz clic en ese tentador botón de suscripción que aguarda a un lado. Una vez que lo hagas, no olvides activar la campanita que aparecerá. Selecciona la opción Todas para que no te pierdas ni una sola entrega de conocimiento sagrado. Este canal se convierte en el puente que conecta el saber con la simplicidad, y quiero compartir contigo las maravillas de la Biblia de manera accesible y clara. Ahora, con la suscripción completada, volvamos a sumergirnos en la fascinante historia que nos aguarda en el primer libro de Samuel. Samuel emprende el viaje divinamente designado para encontrarse con Isaí. Ante la presencia de los hijos de Isaí, Samuel se detiene momentáneamente frente a Eliab, el primogénito. Una inicial impresión de imponencia y estatura lleva a Samuel a pensar, seguro, este debe ser el ungido del Señor. Sin embargo, en un giro revelador, el Señor responde, no mires a su apariencia ni a su altura, porque lo he desechado. La gente mira las apariencias, pero yo miro el corazón. En este instante crucial, la enseñanza divina se despliega ante nosotros con claridad. Dios, en su infinita sabiduría, nos guía a mirar más allá de las superficies externas. La apariencia física, que a menudo engaña a los ojos humanos, es descartada por Dios en favor de algo más trascendental, el corazón. Este recordatorio eterno nos invita a ti y a mí cultivar una visión que se adentre en las profundidades de la verdadera esencia de las personas, un mensaje atemporal que resuena en nuestras vidas cotidianas. Isaí presentando a 7 de sus hijos delante de Samuel, cada uno cargando consigo expectativas y posibilidades. Sin embargo, en un giro sorprendente, el Señor no elige a ninguno de ellos. Ante esta aparente disyuntiva, Samuel, guiado por la divina sabiduría, indaga si hay algún otro hijo. Es entonces cuando se revela que el hijo menor, David, se encuentra cuidando las ovejas en los serenos campos. Cuando David es traído ante Samuel, se produce un momento trascendental. El Señor le dice a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Aquí, en la humildad de un joven pastor, se encuentra la elección divina. Samuel procede a ungir a David como el futuro rey de Israel, marcando un capítulo fundamental en la historia del pueblo elegido por Dios. El Espíritu del Señor desciende sobre David desde aquel día en adelante, marcando el comienzo de un capítulo trascendental en la vida del joven ungido. El Espíritu del Señor se aparta de Saúl, el actual rey, y en su lugar, un espíritu malo de parte del Señor comienza a atormentarlo. Ante la angustia de Saúl, sus siervos proponen una solución: buscar a alguien que posea habilidades musicales, específicamente a alguien capaz de tocar bien la lira. Este episodio no solo resalta la influencia de la música como medio de alivio, sino que también subraya el papel significativo que David, ahora ungido por Dios, desempeñará en la vida del atormentado rey. En esta compleja trama de eventos, vemos el intricado tejido de las acciones divinas y humanas, donde la música emerge como un bálsamo para el alma atribulada. Se avecinan lecciones profundas y simbólicas que dan forma a la trama de la historia divina. Isaí, consciente del don musical de David, lo envía hacia Saúl. La lira resuena con melodías cuidadosamente tejidas por las hábiles manos de David, y, como resultado, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se aparta. En este asombroso giro, presenciamos como un joven pastor, ahora convertido en hábil músico, se convierte en el instrumento a través del cual Dios trae paz al atormentado corazón de Saúl. Pero la historia no concluye en este punto cumbre.
Más allá de la melodía sanadora de la lira, se vislumbra un relato más profundo que continúa desarrollándose. Cada nota musical despierta no solo la serenidad en el corazón de Saúl, sino también el reconocimiento de que David es más que un simple pastor, es el ungido del Señor, destinado a desempeñar un papel crucial en el destino de Israel. Este episodio resalta cómo Dios puede usar los talentos aparentemente comunes para cumplir propósitos extraordinarios. La música, en manos de David, no solo calma a Saúl, sino que establece el escenario para el papel monumental que David desempeñará en los eventos subsiguientes. Te insto a que reflexiones sobre las lecciones que se desprenden de esta cautivadora narrativa. La primera lección que se destaca es que Dios valora el corazón sobre las apariencias externas. Isaí, presentando a sus hijos mayores ante Samuel, puede haber esperado que la elección divina recaiga en alguno de ellos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría infinita, selecciona al joven pastor David, subrayando así la importancia de la integridad del corazón sobre las meras apariencias físicas. Este mensaje trascendental resuena en nuestras vidas diarias, recordándonos que las decisiones divinas se fundamentan en una perspectiva que va más allá de lo superficial. Nos desafía a cultivar la integridad en nuestros corazones, reconociendo que la verdadera grandeza se encuentra en la sinceridad y pureza que emana desde adentro. La segunda lección que emerge con fuerza es que, a veces, aquellos que menos esperamos pueden ser los elegidos por Dios para grandes propósitos. En el caso de David, siendo el menor de los hijos de Isaí y un simple pastor de ovejas, se revela como el futuro rey de Israel y un instrumento esencial para calmar a Saúl. Este giro inesperado en la historia nos enseña la imprevisibilidad de los designios divinos. David, a primera vista, podría haber sido pasado por alto por su posición en la jerarquía familiar y su ocupación aparentemente modesta. Sin embargo, Dios ve más allá de las expectativas humanas y elige a David para un papel extraordinario. Este recordatorio resuena en nuestras vidas, recordándonos que la grandeza no siempre se manifiesta de la manera que esperamos y que Dios puede sorprendernos al seleccionar a aquellos que, a los ojos del mundo, podrían parecer menos indicados. La tercera lección que resplandece en este relato es que Dios puede usar nuestros talentos y habilidades, tal como lo hizo con la destreza musical de David, para cumplir sus propósitos y traer paz a situaciones difíciles. La música, en manos de David, no solo se convierte en un medio para aliviar el tormento de Saúl, sino que también se erige como un ejemplo elocuente de cómo los dones otorgados por Dios pueden ser instrumentos poderosos para marcar la diferencia en el mundo. Este mensaje reverbera en nuestras vidas modernas, inspirándonos a reconocer y utilizar nuestros propios dones en el servicio de los demás y en la búsqueda de la paz en medio de las adversidades. La historia de David nos invita a reflexionar sobre la manera en que nuestras habilidades, por más simples que puedan parecer, pueden desempeñar un papel crucial en el cumplimiento de los propósitos divinos y en la transformación de las circunstancias más desafiantes. La cuarta lección, arraigada profundamente en esta trama reveladora, nos enseña que, a pesar de las aparentes desgracias o rechazos, como el caso de Saúl siendo desestimado como rey, Dios tiene un plan maestro. Incluso en medio. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control.
Terms apply. En medio de las situaciones que podrían considerarse desafiantes o decepcionantes, la mano divina sigue tejiendo un tapiz que revela la gloria y el propósito de Dios. La historia de Saúl, inicialmente rechazado como rey, se convierte en un recordatorio poderoso de que los caminos de Dios son inescrutables. Los aparentes contratiempos son simplemente parte de un plan más grande y perfecto que se desarrolla conforme a la soberanía divina. Esta lección nos alienta a confiar en que, incluso en medio de los momentos oscuros o las aparentes derrotas, Dios está obrando para su gloria y para el bien de aquellos que lo aman. Llegamos a la quinta y última lección que destila sabiduría en esta narrativa reveladora. Esta lección nos enseña que, a través del Espíritu del Señor, podemos convertirnos en instrumentos de cambio y bendición en la vida de los demás. David, imbuido con el Espíritu del Señor, se erige como un testimonio vivo de cómo un individuo, dotado y guiado por la divinidad, puede impactar de manera significativa en el mundo que lo rodea. La habilidad de David para calmar el espíritu atormentado de Saúl mediante la música no solo ilustra la influencia positiva que uno puede tener sobre otro, sino que también resalta el papel del Espíritu Santo como catalizador de transformación. Esta lección nos inspira a permitir que el Espíritu del Señor nos guíe en nuestras interacciones diarias, convirtiéndonos en agentes de consuelo y bendición para aquellos que nos rodean. Esta asombrosa historia del primer libro de Samuel, capítulo 16, nos sumerge en un viaje de revelación y enseñanzas profundas. A través de las lecciones extraídas, descubrimos la importancia de mirar más allá de las apariencias, de reconocer que Dios puede elegir a quienes menos esperamos, de utilizar nuestros talentos para cumplir propósitos divinos, de confiar en el plan de Dios a pesar de las aparentes desgracias y, finalmente, de permitir que el Espíritu del Señor nos convierta en agentes de cambio y bendición. Es mi esperanza que estas reflexiones hayan enriquecido tu comprensión de esta fascinante historia bíblica. A medida que exploramos las páginas de la Biblia, recordemos que cada relato lleva consigo lecciones atemporales que pueden guiar nuestras vidas y fortalecer nuestra conexión con lo divino. Te invito a continuar explorando las Escrituras y a seguir reflexionando sobre las profundas verdades que nos revelan. Ahora entiendo que estás preparado para nuestro plato fuerte de este video. Te llevaremos a un análisis profundo y muy minucioso de cada versículo. Pero antes de sumergirnos más profundamente en este asombroso análisis bíblico, deseo hacerte nuevamente una invitación especial. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a mi canal. Tan solo haz clic en ese tentador botón de suscripción que aguarda a un lado. Una vez que lo hagas, no olvides activar la campanita que aparecerá. Selecciona la opción Todas para que no te pierdas ni una sola entrega de conocimiento sagrado. Este canal se convierte en el puente que conecta el saber con la simplicidad, y quiero compartir contigo las maravillas de la Biblia de manera accesible y clara. Ahora, con la suscripción completada, volvamos a sumergirnos en este análisis que aguarda para ti del primer libro de Samuel. Análisis de los versículos del 1 al 13 del libro de Primera de Samuel capítulo 16. El versículo 1 dice: Dijo Yahvé a Samuel: ¿Hasta cuándo te dolerás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Iniciaremos analizando la frase donde hace referencia a Dijo Yahvé a Samuel.
Este pasaje comienza con una intervención divina, en la cual Yahvé, el Dios omnipotente de la tradición judeocristiana, se dirige personalmente a Samuel, uno de sus profetas más venerados. Este momento es significativo, ya que no solo establece una conexión directa y profunda entre el Creador y su mensajero, sino que también marca el comienzo de una revelación o mandato específico que se le confía a Samuel. La comunicación entre Yahvé y Samuel no es casual ni trivial, es un acto cargado de propósito y significado, donde lo divino toca lo terrenal a través de la figura del profeta. Este diálogo es un claro ejemplo de cómo, en las narrativas bíblicas, Dios interviene directamente en los asuntos humanos, eligiendo a individuos específicos para llevar a cabo sus designios y voluntades. En este caso, la mención de Yahvé dirigiéndose a Samuel nos prepara para entender la importancia de lo que sigue, anticipando que las palabras que se van a transmitir son de gran trascendencia tanto para Samuel como para la comunidad a la que sirve. Este inicio, por lo tanto, no solo establece las bases de una instrucción divina específica, sino que también refleja la naturaleza íntima y personal de la relación entre Dios y sus profetas, una dinámica esencial en la teología y la narrativa bíblicas. Continuamos este versículo con la siguiente frase: ¿Hasta cuándo te dolerás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En este pasaje, encontramos a Dios expresando su inquietud hacia Samuel respecto a su persistente pesar por Saúl, quien ya no cuenta con el favor divino para liderar como rey de Israel. La pregunta de Dios no es meramente retórica, lleva consigo un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza del lamento humano frente a las decisiones divinas, marcando un momento crítico de introspección y revelación. Al indagar sobre la duración del dolor de Samuel por Saúl, Dios no solo señala el hecho de que Saúl ha sido despojado de su reinado por su incapacidad para obedecer los mandatos divinos, sino que también invita a Samuel a reflexionar sobre la necesidad de avanzar y aceptar las resoluciones de lo alto. Este diálogo entre Dios y Samuel revela la compleja relación entre la voluntad divina y las emociones humanas, enfatizando que, a pesar de los vínculos afectivos y las lealtades terrenales, la obediencia a los designios de Dios debe prevalecer. La desobediencia de Saúl ha llevado a su rechazo como líder de Israel, un acto que simboliza las consecuencias de no seguir el camino dictado por Dios. A través de esta interacción, se subraya la importancia de la alineación con los propósitos divinos por encima de las afinidades personales o políticas. Este pasaje, por lo tanto, no solo destaca el acto de desobediencia de Saúl y sus implicaciones para su liderazgo, sino que también pone de relieve el proceso de duelo de Samuel y su dificultad para desapegarse de Saúl. A través de este cuestionamiento divino, se explora el tema del liderazgo justo, la obediencia a la voluntad de Dios y la complejidad de las emociones humanas en el contexto de la fe y la devoción. Es un llamado a Samuel, y por extensión a todos los fieles, a confiar y aceptar los juicios y caminos de Dios, incluso cuando estos impliquen dejar atrás figuras y estructuras establecidas. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 1, la cual dice: Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. En este pasaje bíblico, específicamente en el libro de Samuel, Dios da una instrucción a Samuel que revela un giro crucial en la historia de Israel. La orden divina de llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Constituye un momento fundamental en el plan divino para la monarquía en Israel.
La encomienda de llenar un cuerno con aceite y dirigirse a la casa de Isaí de Belén tiene un simbolismo profundo en las prácticas religiosas y ceremoniales de la época. El acto de ungir con aceite era una práctica ritual que simbolizaba la consagración y la elección divina. En este contexto, la elección de un rey por parte de Dios no se basa en meras consideraciones humanas, sino que refleja la designación divina y la voluntad soberana. La elección de Isaí de Belén como el lugar de origen del futuro rey resalta la atención divina en lugares aparentemente modestos y subraya la capacidad de Dios para seleccionar líderes de entre aquellos que podrían pasar desapercibidos según los estándares humanos. La afirmación porque de sus hijos me he provisto de un rey revela la providencia divina y la anticipación divina de los eventos futuros. Dios ya ha determinado en su sabiduría y omnisciencia cuál de los hijos de Isaí será el ungido para asumir el trono de Israel. En este pasaje, encontramos un vínculo directo entre la voluntad divina y la acción humana, con Samuel sirviendo como el instrumento a través del cual se llevará a cabo la designación divina. Este episodio ilustra la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas y resalta la manera en que Dios guía y moldea la historia de su pueblo a través de la interacción directa con sus siervos. Ahora continuamos con el versículo 2, que dice: Y Samuel dijo: ¿Cómo iré? Si Saúl lo sabe, me matará. Y Yahvé respondió: Lleva contigo una becerra, y di: He venido para sacrificar a Yahvé. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Y Samuel dijo: ¿Cómo iré? Si Saúl lo sabe, me matará. En este fragmento bíblico, el profeta Samuel expone una preocupación vital mientras recibe la instrucción divina para ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de Israel. Su inquietud se manifiesta en las palabras: Y Samuel dijo: ¿Cómo iré? Si Saúl lo sabe, me matará. Esta expresión revela el temor y la aprehensión que Samuel experimenta ante la posibilidad de que el actual rey, Saúl, perciba su acción como una amenaza y reaccione de manera violenta. La ansiedad de Samuel refleja la complejidad de la situación política y la tensión entre el deber divino y las implicaciones prácticas de llevar a cabo esa tarea específica. La preocupación por su propia seguridad demuestra la realidad de las dinámicas políticas y humanas en la toma de decisiones, incluso cuando se trata de seguir las directivas divinas. La reacción de Samuel resalta la fragilidad de los profetas y líderes frente a las circunstancias adversas. A pesar de su conexión directa con Dios y su papel como intermediario entre lo divino y lo humano, Samuel no está exento de temores y preocupaciones humanas, lo que humaniza su figura y subraya la delicadeza de su misión. Esta instancia también ilustra la complejidad ética y moral que a veces enfrentan los líderes religiosos al actuar en concordancia con las instrucciones divinas. La lealtad dividida entre la autoridad terrenal y la llamada divina crea un dilema para Samuel, quien debe equilibrar su obediencia a Dios con la realidad política y sus propios temores personales. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 2, la cual dice: Y Yahvé respondió: Lleva contigo una becerra, y di. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. He venido para sacrificar a Yahvé.
En este pasaje bíblico, la respuesta de Yahvé a Samuel: lleva contigo una becerra, y di: he venido para sacrificar a Yahvé, revela una estrategia divina para permitir que Samuel cumpla con la misión encomendada sin levantar sospechas, además de alinear la tarea divina con una función religiosa pública. La sugerencia de llevar una becerra y anunciar la intención de realizar un sacrificio proporciona a Samuel un pretexto religioso que enmascara su verdadero propósito: ungir al próximo rey de Israel. En la antigüedad, los sacrificios eran eventos comunes en la vida religiosa y social, y ofrecerlos era una práctica aceptada. Dios, al instruir a Samuel de esta manera, no solo provee una cobertura para su acción, sino que también integra la misión divina con un acto religioso oficial. El uso de la palabra sacrificar en la respuesta divina enfatiza la importancia de mantener las apariencias rituales mientras se lleva a cabo una tarea de mayor alcance. Esto demuestra la sagacidad de Dios al guiar a sus siervos a través de estrategias que les permitan cumplir con sus designios divinos en medio de circunstancias desafiantes. La instrucción divina revela la necesidad de equilibrar la fidelidad a la voluntad de Dios con la prudencia y la adaptabilidad en el mundo terrenal. En este caso, la estrategia de utilizar un sacrificio como cobertura resalta la conexión entre la obediencia divina y las prácticas religiosas culturales de la época. Este episodio también subraya la importancia de comprender el contexto cultural y social al aplicar los principios espirituales. Dios, al proporcionar una estrategia específica, demuestra su preocupación por la seguridad y el éxito de la misión de Samuel, mientras al mismo tiempo respeta las costumbres y prácticas religiosas existentes. Ahora continuamos con el versículo 3, que dice: e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que has de hacer. En esta porción bíblica, la afirmación «e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que has de hacer» revela una continuación de las instrucciones específicas de Dios a Samuel. En este caso, Dios no solo proporciona una estrategia para encubrir la verdadera naturaleza de la visita de Samuel a Belén, sino que también promete una guía divina continua sobre cómo proceder una vez que esté en el lugar designado. La invitación a Isaí al sacrificio actúa como un elemento clave en la estrategia divina para ungir al próximo rey de Israel. Al incluir a Isaí en el acto de sacrificio, Samuel puede cumplir su misión bajo el pretexto de una actividad religiosa compartida. Este enfoque no solo asegura la seguridad de Samuel, sino que también integra la tarea divina con una práctica religiosa ampliamente aceptada. La promesa de Dios de guiar a Samuel en el proceso resalta la relación directa y personal entre el profeta y lo divino. Esta garantía de dirección divina proporciona a Samuel confianza y seguridad, recordándole que está siendo guiado por una autoridad superior en la realización de la voluntad de Dios. El uso de la expresión «yo te mostraré lo que has de hacer» destaca la importancia de la revelación divina en la toma de decisiones. Samuel no está dejado a su suerte, más bien, tiene la promesa de la guía constante de Dios, lo que subraya la relación dinámica y colaborativa entre el ser humano y lo divino en la ejecución de la voluntad de Dios. Este episodio también destaca la importancia de la obediencia continuada y la dependencia en la dirección divina. Samuel, como siervo de Dios, no solo recibe una estrategia inicial, sino que también es asegurado de la orientación divina a medida que avanza en la tarea encomendada. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 3, la cual dice:
y ungirás al que yo te diga. En esta breve pero significativa declaración, y ungirás al que yo te diga, Dios refuerza la idea de que la elección del próximo rey ha sido completamente determinada por él. En esta instrucción, Dios le asegura a Samuel que le revelará específicamente cuál de los hijos de Isaí debe ser ungido, destacando la soberanía divina en la selección de líderes según su voluntad y propósito. La afirmación, y ungirás al que yo te diga, destaca la importancia de la obediencia a la guía divina en la toma de decisiones trascendentales. En este contexto, la unción se presenta como un acto ceremonial que simboliza la elección y consagración divina del individuo para desempeñar un papel significativo en el liderazgo de Israel. Esta declaración también resalta la importancia de confiar en la dirección de Dios en la toma de decisiones cruciales, especialmente en asuntos relacionados con el liderazgo. La elección de líderes no es meramente una cuestión humana basada en la apariencia externa o la habilidad percibida, sino que es un acto guiado por la sabiduría divina. Al revelar que Él mismo indicará al elegido, Dios refuerza la idea de que su conocimiento trasciende la percepción humana y que la selección se basa en criterios divinos más allá de lo visible a los ojos humanos. Esto subraya la importancia de confiar en la guía divina en lugar de depender exclusivamente de la sabiduría humana limitada. Ahora continuamos con el versículo 4, que dice: Hizo, pues, Samuel lo que dijo Yahvé, y vino a Belén. Y los ancianos de la ciudad temblaron al encontrarse con él, y dijeron: ¿Viene usted en son de paz? En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Hizo, pues, Samuel lo que dijo Yahvé, y vino a Belén. La acción de Samuel, descrita como hizo, pues, Samuel lo que dijo Yahvé, y vino a Belén, ejemplifica la prontitud y la obediencia del profeta ante las instrucciones divinas. En este pasaje, Samuel demuestra su compromiso con la voluntad de Yahvé al seguir sin vacilar las directrices recibidas, a pesar de los temores iniciales que había expresado anteriormente. La frase hizo, pues, Samuel lo que dijo Yahvé, enfatiza la respuesta activa y obediente de Samuel a la palabra de Dios. Su disposición a actuar refleja una profunda fe y confianza en la guía divina, subrayando la importancia de la obediencia como una manifestación tangible de su compromiso espiritual. El hecho de que Samuel vino a Belén indica su disposición a enfrentar las posibles dificultades y desafíos asociados con la tarea asignada. Aunque inicialmente expresó preocupaciones sobre su seguridad, su obediencia muestra una confianza en la protección divina y una determinación de cumplir con la misión encomendada. La narrativa revela la evolución emocional y espiritual de Samuel, quien supera sus miedos iniciales para seguir con valentía el llamado divino. Este acto de obediencia destaca la importancia de confiar en la dirección de Dios incluso cuando las circunstancias pueden parecer desafiantes o intimidantes. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 4, la cual dice: Y los ancianos de la ciudad temblaron al encontrarse con él, y dijeron: ¿Viene usted en son de paz? El relato, y los ancianos de la ciudad temblaron al encontrarse con él, y dijeron: ¿Viene usted en son de paz?, destaca la reacción de los ancianos de Belén ante la llegada de Samuel. Esta respuesta sugiere que la presencia de Samuel generó inquietud y temor entre la comunidad local. La reacción de los ancianos podría atribuirse a la reputación de Samuel como profeta y juez, así como a la incertidumbre sobre el propósito específico de su visita. El hecho de que los ancianos temblaron al encontrarse con él
Indica la reverencia y el respeto que Samuel inspiraba debido a su papel destacado en la historia de Israel. La figura de Samuel estaba asociada con la comunicación directa con Dios y la autoridad en asuntos espirituales y civiles, lo que podría haber generado cierta aprehensión entre aquellos que lo recibieron. La pregunta formulada por los ancianos, ¿viene usted en son de paz?, revela la ansiedad y la incertidumbre sobre la naturaleza de la visita de Samuel. La expresión «en son de paz» sugiere la preocupación de los ancianos sobre si la llegada de Samuel implica un mensaje favorable o, por el contrario, si trae consigo algún tipo de juicio o conflicto. Esta pregunta refleja la dualidad de las posibles interpretaciones de la visita de un profeta, quien podría venir tanto con un mensaje de bendición como con uno de advertencia. La narrativa pone de manifiesto la interacción compleja entre el profeta y la comunidad, resaltando cómo la presencia de un líder espiritual puede provocar una amplia gama de reacciones y sentimientos. La ambigüedad en la pregunta de los ancianos refleja la tensión inherente a la relación entre lo divino y lo humano, donde la llegada de un mensajero de Dios puede ser percibida de manera ambivalente, dependiendo de las circunstancias y del estado espiritual de la comunidad. Ahora continuamos con el versículo 5, que dice: Y él respondió: Sí, vengo a sacrificar a Yahvé. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Y él respondió: Sí, vengo a sacrificar a Yahvé. En este pasaje, la respuesta de Samuel: Sí, vengo a sacrificar a Yahvé, revela su intento de disipar las preocupaciones y el temor de los ancianos de Belén ante su llegada. Samuel, consciente de la inquietud que ha generado, procura tranquilizar a la comunidad al explicar el propósito pacífico y religioso de su visita. La afirmación de Samuel, vengo a sacrificar a Yahvé, subraya la naturaleza sagrada y ritual de su misión. Al mencionar que su llegada está relacionada con un acto de sacrificio a Yahvé, Samuel comunica que su propósito es llevar a cabo una actividad religiosa legítima y no hostil. La elección de palabras de Samuel busca establecer una conexión entre su presencia y un acto de adoración, buscando así reducir las aprehensiones de los ancianos. La respuesta de Samuel refleja su habilidad para manejar con sensibilidad las percepciones y emociones de la comunidad. Al destacar que su objetivo es religioso y centrado en Dios, Samuel busca establecer un terreno común basado en la fe compartida. Este enfoque también puede interpretarse como una muestra de respeto hacia la comunidad local y su sensibilidad hacia la naturaleza ritualista de la sociedad de esa época. La declaración de Samuel no solo tiene la intención de explicar la naturaleza de su visita, sino también de establecer un tono de reconciliación y entendimiento. Al asociar su llegada con un acto de sacrificio a Yahvé, Samuel busca transmitir un mensaje de paz, comunión y conexión espiritual con la comunidad. Continuamos este versículo con la siguiente frase: Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. En este pasaje, la instrucción de Samuel de Santificaos, y venid conmigo al sacrificio revela su compromiso con la observancia de prácticas religiosas apropiadas y establece un protocolo espiritual para los ancianos y la familia de Isaí antes de participar en el sacrificio. La palabra santificaos implica la necesidad de purificación ritual y preparación espiritual. Samuel indica que antes de participar en el acto sagrado del sacrificio, es esencial que los participantes se sometan a un proceso de santificación.
Esta práctica tenía como objetivo asegurar que aquellos que se acercaban a Dios estuvieran en un estado de pureza, libre de impurezas rituales que pudieran obstruir la comunión con lo divino. La invitación de Samuel a venir conmigo al sacrificio resalta la importancia de la participación activa en la adoración y la obediencia a las directrices divinas. Al vincular la santificación con la participación en el sacrificio, Samuel enfatiza la conexión intrínseca entre la preparación espiritual y la participación activa en las prácticas religiosas. Esta instrucción también refleja la sensibilidad de Samuel hacia la importancia de la reverencia y la solemnidad en los actos religiosos. La santificación antes del sacrificio no solo era un requisito ritual, sino también una expresión de respeto hacia lo sagrado y una demostración de la disposición de los participantes para entrar en la presencia divina con reverencia y humildad. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 5, la cual dice: Y santificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. En este fragmento, la acción de Samuel al santificar a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio, refleja la continuidad de su compromiso con prácticas religiosas apropiadas y destaca la formal preparación espiritual de Isaí y su familia antes de participar en el sacrificio. La referencia a la santificación de Isaí y sus hijos indica que Samuel llevó a cabo un proceso ritual para purificarlos y consagrarlos antes de su participación en el acto sagrado. Esta práctica no solo aseguraba la pureza ritual necesaria para acercarse a Dios, sino que también simbolizaba la dedicación de Isaí y su familia al servicio divino. La inclusión de Isaí y su familia en el proceso de santificación subraya la importancia de la unidad familiar en las prácticas religiosas. Al extender la santificación a los miembros de la familia, Samuel resalta la conexión espiritual compartida y la participación conjunta en el culto a Dios. La mención de la invitación de Samuel a Isaí y sus hijos refuerza la idea de que este evento no es solo un acto religioso formal, sino también una ocasión especial de participación activa y voluntaria. La inclusión de la palabra invitó sugiere una colaboración y participación consciente, destacando la importancia de la libre voluntad y la disposición personal en el culto. En este contexto, la santificación y la invitación de Samuel sirven como expresiones de acercamiento a lo divino, preparando a Isaí y su familia tanto ritual como espiritualmente para el sacrificio. La acción de Samuel refleja su compromiso con guiar a las personas en su relación con Dios, asegurándose de que estén debidamente preparadas y dispuestas para participar en eventos religiosos significativos. Ahora continuamos con el versículo 6, que dice: Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y dijo: Ciertamente, delante de Yahvé estás ungido. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab. En este pasaje, se describe el momento en que Isaí y sus hijos entran al lugar del sacrificio, y Samuel, al encontrarse con ellos, nota a Eliab, el hijo mayor de Isaí, por primera vez. Este encuentro marca un momento significativo en la narrativa, ya que Eliab se convertirá en una figura clave en la selección del próximo rey de Israel. La expresión "y aconteció que cuando ellos entraron" sugiere un giro en la narrativa, indicando que algo de importancia está por suceder. La llegada de Isaí y sus hijos al lugar del sacrificio anticipa un evento crucial en el cual Samuel identificará al futuro rey. La atención específica que Samuel presta a Eliab al verlo por primera vez implica que este hijo mayor destaca de alguna manera.
La selección del futuro rey será un proceso guiado por Dios, y la observación de Samuel hacia Eliab señala la importancia de este personaje en la voluntad divina. Este encuentro también establece la base para el posterior diálogo y revela la dirección que tomará la elección del rey. La narrativa nos prepara para comprender cómo la elección divina se desarrollará a través de la evaluación de los hijos de Isaí, con un énfasis inicial en Eliab. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 6, la cual dice: Y dijo: Ciertamente, delante de Yahvé estás ungido. En este fragmento, Samuel expresa su percepción inicial al ver a Eliab al decir: Ciertamente, delante de Yahvé estás ungido. En este momento, Samuel asume instintivamente que Eliab, quizás debido a su apariencia o posición como hijo mayor, es la elección de Dios para ser el próximo rey de Israel. Esta reacción inicial de Samuel destaca la tendencia humana a juzgar basándose en las apariencias externas y las expectativas preconcebidas. La afirmación de Samuel refleja su primera impresión y sugiere que, a primera vista, Eliab parece cumplir con los criterios humanos de grandeza o liderazgo. La palabra ungido implica una consagración especial por parte de Dios, y Samuel, al hacer esta declaración, está expresando su creencia inicial de que Eliab es el elegido divino. Esta situación ilustra cómo las expectativas humanas y las valoraciones superficiales pueden influir en las percepciones, incluso cuando se trata de discernir la voluntad de Dios. Aunque Samuel es un profeta de Dios, esta instancia resalta la realidad de que los juicios humanos pueden ser influenciados por factores externos y preconcepciones. La narrativa sugiere que, en este momento, Samuel podría estar aprendiendo la lección de que la elección divina va más allá de las apariencias externas o las expectativas humanas. Este episodio anticipa el giro en la historia cuando Dios le revelará a Samuel que la elección no se basa en la apariencia exterior, sino en el corazón. Ahora continuamos con el versículo 7, que dice: Pero Yahvé dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Yahvé no ve como ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Pero Yahvé dijo a Samuel. Esta corrección divina señala una enseñanza crucial sobre la distinción entre el juicio humano y el juicio divino, y subraya la importancia de mirar más allá de las percepciones iniciales. La frase "Pero Yahvé dijo a Samuel" indica una ruptura con la suposición inicial de Samuel con respecto a Eliab. La intervención divina es un recordatorio de que la elección de Dios va más allá de las apariencias externas y de las primeras impresiones humanas. Dios, en su sabiduría omnisciente, revelará el verdadero candidato que Él ha escogido para ser ungido como rey. Este episodio destaca la necesidad de la corrección divina en la comprensión de la voluntad de Dios. Aunque Samuel es un profeta fiel, la enseñanza aquí es que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden necesitar ser guiados y corregidos por Él. La corrección divina refuerza la idea de que la perspectiva de Dios trasciende la limitada visión humana y se basa en una comprensión más profunda y completa. La narrativa también revela el valor de la humildad en la relación entre el ser humano y lo divino. Samuel, al recibir la corrección de Dios, demuestra su disposición a aceptar la guía divina y a reconocer la necesidad de una visión superior en la toma de decisiones importantes. Continuamos este versículo con la siguiente frase: No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado.
Esta directiva divina revela una enseñanza crucial sobre la manera en que Dios valora y selecciona a los líderes, indicando que los criterios externos como la apariencia física o la estatura no son determinantes en su elección. La expresión "no mire su apariencia" enfatiza la importancia de evitar el juicio basado en la apariencia externa. La instrucción de Dios a Samuel subraya que los estándares comúnmente valorados, como la apariencia física, no son los criterios primordiales en la elección divina. Este mensaje desafía las concepciones humanas sobre lo que constituye un líder adecuado. La advertencia de Dios sobre lo alto de su estatura señala específicamente un criterio que a menudo se asocia con liderazgo y fuerza. Dios está indicando que incluso las características físicas que la sociedad podría valorar en un líder no son determinantes para él. La elección divina se basa en consideraciones más profundas y significativas que van más allá de lo superficial. La afirmación de Dios de que Él lo ha desechado enfatiza que la decisión divina ya ha sido tomada, independientemente de cualquier evaluación humana basada en la apariencia. Esto sugiere que Dios tiene un conocimiento más completo y una perspectiva más profunda sobre el corazón y la idoneidad de un individuo para el liderazgo. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 7, la cual dice: porque Yahvé no ve como ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Esta declaración subraya la capacidad única de Dios para ver más allá de las apariencias externas y valorar la esencia interna o el corazón de las personas. La afirmación de que Yahvé no ve como ve el hombre resalta la diferencia entre la perspectiva divina y la humana. Mientras que los seres humanos a menudo se basan en lo que está visible a sus ojos y juzgan según las apariencias externas, Dios posee una visión más completa y profunda que abarca el corazón, es decir, la verdadera naturaleza y motivaciones internas de las personas. La comparación entre la manera en que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y cómo Yahvé mira el corazón destaca la limitación inherente de la visión humana en comparación con la omnisciencia divina. Los seres humanos pueden evaluar solo lo que está externamente evidente, mientras que Dios tiene la capacidad de penetrar más allá de las apariencias para discernir la verdadera condición espiritual y moral de una persona. Este principio refuerza la idea de que Dios valora la sinceridad, la pureza y la rectitud del corazón por encima de las cualidades externas que a menudo son consideradas importantes por la sociedad humana. En la fe bíblica, la atención al corazón es una indicación de la importancia que se da a la verdadera intención y relación con Dios. Ahora continuamos con el versículo 8, que dice: entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Y él dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Esta acción de Isaí marca un intento continuo de presentar a sus hijos para ser evaluados como posibles candidatos al cargo de rey, según las indicaciones de Dios. La frase entonces llamó Isaí a Abinadab refleja la prontitud de Isaí para seguir las instrucciones divinas y continuar con la presentación de sus hijos. Aunque la elección de Dios no recaerá en Eliab, Isaí demuestra una disposición activa para ajustarse a la guía divina, buscando al hijo siguiente en la línea de nacimiento. La expresión lo hizo pasar delante de Samuel indica la secuencia de la evaluación. Isaí presenta a Abinadab ante Samuel,
mostrando una disposición para someter a sus hijos al discernimiento divino. Este acto también sugiere que, a pesar de la negación divina respecto a Eliab, la expectativa de Isaí es que uno de sus hijos sea seleccionado como el ungido de Dios. Este episodio ilustra la obediencia de Isaí a la guía divina y su deseo de seguir presentando a sus hijos como posibles candidatos para el cargo de rey. Además, evidencia la colaboración continua entre Isaí y Samuel para discernir quién será el ungido de Dios entre los hijos de Isaí. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 8, la cual dice: Y él dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. La repetición del proceso de evaluación y rechazo con los hijos de Isaí subraya la búsqueda cuidadosa y dirigida por Dios del verdadero ungido. La afirmación: Tampoco a este ha elegido Yahvé indica la continuación del discernimiento divino a través de Samuel. Aunque Isaí ha presentado a Abinadab como un candidato potencial, la respuesta de Samuel revela que, según la voluntad de Dios, este hijo tampoco es el ungido destinado a ser el próximo rey. La repetición de este proceso de evaluación y rechazo enfatiza la meticulosidad con la que Dios guía el proceso de selección del líder. Cada hijo de Isaí es considerado individualmente, y la repetición refleja la atención divina minuciosa para identificar al candidato correcto, señalando que la elección de Dios no se toma a la ligera ni de manera apresurada. La narrativa resalta la importancia de la paciencia y la fidelidad de Samuel en seguir la guía divina a pesar de los resultados aparentemente desfavorables. Este proceso de selección revela la necesidad de confiar plenamente en la dirección de Dios, incluso cuando la apariencia o las expectativas humanas podrían sugerir lo contrario. Ahora continuamos con el versículo 9, que dice: Luego hizo pasar Isaí a Samá, y dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Luego hizo pasar Isaí a Samá. En este fragmento, Isaí continúa presentando a sus hijos ante Samuel, esta vez a Samá. Después de que Eliab y Abinadab fueron descartados según la guía divina, Isaí sigue buscando al hijo que Dios ha elegido como el próximo rey de Israel. La frase: Luego hizo pasar Isaí a Samá indica la secuencia continua en la presentación de los hijos de Isaí. Aunque los dos primeros hijos fueron rechazados, Isaí demuestra su persistencia y obediencia al seguir presentando a sus hijos en respuesta a la guía de Dios dada a través de Samuel. La narrativa subraya la paciencia y la fidelidad de Isaí al someter a sus hijos al proceso de evaluación dirigido por Dios. A pesar de los rechazos anteriores, Isaí no desiste en su esfuerzo por encontrar al hijo que Dios ha designado como el ungido. Este episodio refleja la colaboración continua entre Isaí y Samuel en la búsqueda del líder elegido por Dios. La narrativa también destaca la disposición de Isaí para aceptar la guía divina, lo que indica su reconocimiento de que la elección final no está en manos humanas, sino en la voluntad soberana de Dios. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 9, la cual dice: Y dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. En este pasaje, Samuel, siguiendo la guía divina, llega a la conclusión de que Samá tampoco es el escogido por Yahvé para ser el próximo rey de Israel. Este patrón de rechazo subraya la meticulosidad y la especificidad de la elección divina, donde la selección no se basa en el orden de nacimiento ni en las apariencias. La declaración: Tampoco a este ha elegido Yahvé indica que, a pesar de la presentación de Samá como otro posible candidato, la elección divina no recae en él.
Este patrón de rechazo destaca que la voluntad de Dios no sigue patrones humanos convencionales y que la selección divina va más allá de factores como el orden de nacimiento o la apariencia física. La repetición de este proceso de evaluación enfatiza la atención cuidadosa de Dios en la elección del líder. Cada hijo de Isaí es considerado individualmente, indicando que la voluntad divina se enfoca en aspectos internos, como el corazón y la disposición, más que en atributos externos. Este patrón también enfatiza que la elección de Dios no se basa en criterios preestablecidos por la sociedad humana. Aunque Samá sigue en la línea sucesoria de Isaí, la elección divina se aparta de las expectativas convencionales, subrayando la importancia de la obediencia y la dependencia en la guía específica de Dios. Ahora continuamos con el versículo 10, que dice: E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. En este pasaje, Isaí, en un esfuerzo continuo por seguir la guía divina, presenta a sus 7 hijos, excepto David, que aún no ha sido presentado, delante de Samuel. Esta acción de Isaí refleja su persistencia y deseo de encontrar al hijo que Dios ha escogido como el próximo rey de Israel. La frase "E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel" destaca la presentación exhaustiva de todos los hijos disponibles de Isaí. A pesar de los rechazos anteriores, Isaí continúa colaborando con Samuel para someter a sus hijos al discernimiento divino, demostrando su disposición a seguir la guía de Dios en la búsqueda del ungido. Este acto subraya la atención de Isaí en obedecer la voluntad divina, ya que presenta a cada uno de sus hijos en busca de la aprobación de Dios. La enumeración específica de 7 hijos enfatiza la exhaustividad del intento de Isaí por cumplir con la dirección divina y destaca que la elección de Dios no se limita a un número específico. La narrativa también anticipa la futura revelación de que David, el menor de los hijos de Isaí, es el elegido por Dios, señalando que a veces la elección divina va más allá de las expectativas humanas basadas en el orden de nacimiento. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 10, la cual dice: Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. En este pasaje, después de que Isaí presenta a todos sus hijos delante de Samuel, este último declara: Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. La afirmación de Samuel confirma que ninguno de los 7 hijos presentados por Isaí ha sido escogido por Dios como el próximo rey de Israel. Este momento resalta la expectativa y la tensión en la búsqueda del ungido divino. La declaración de Samuel, al afirmar que Yahvé no ha elegido a ninguno de los hijos presentados, subraya la especificidad y selectividad divina en la elección del líder. Aunque Isaí ha presentado a todos sus hijos, la elección divina va más allá de la apariencia o el orden de nacimiento, enfatizando que Dios busca características específicas en el corazón y en la disposición de aquel a quien designará como rey. Este momento también resalta la importancia de la espera y la paciencia en la búsqueda de la voluntad divina. La expectativa y la tensión en la narrativa ilustran la atención minuciosa que se requiere al seguir la guía de Dios. La revelación de que ninguno de los 7 hijos presentados es el elegido intensifica la anticipación y prepara el escenario para la revelación del verdadero ungido. La narrativa sugiere que, aunque la elección aún no se ha hecho evidente, la intervención divina está en marcha,
y se espera un desarrollo adicional en la búsqueda del próximo rey de Israel. Este momento de tensión refleja la importancia de confiar en la sabiduría y el timón divinos, incluso cuando las expectativas humanas no se cumplen de inmediato. Ahora continuamos con el versículo 11, que dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos los jóvenes? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos los jóvenes? Esta pregunta refleja la expectativa de Samuel de que puede haber otro candidato y sugiere su confianza en la dirección divina para identificar al próximo rey de Israel. La formulación de la pregunta indica que Samuel no da por concluida la búsqueda y, en lugar de asumir que ya se han presentado todos los hijos, plantea la posibilidad de que haya más. Esta actitud revela la confianza de Samuel en la guía divina y su disposición a seguir buscando hasta encontrar al ungido designado por Dios. La palabra jóvenes sugiere que Samuel está considerando específicamente a los hijos de Isaí como posibles candidatos. La pregunta refleja la expectativa de que, según la indicación divina recibida hasta ahora, podría haber otro hijo de Isaí que aún no ha sido presentado y que podría ser el escogido por Dios. Este momento destaca la importancia de la obediencia y la disposición a seguir la guía divina incluso cuando las expectativas humanas no se cumplen de inmediato. La narrativa revela que, a pesar de los rechazos anteriores, Samuel mantiene su enfoque en la dirección de Dios y no da por terminada la búsqueda del próximo rey. Continuamos este versículo con la siguiente frase: Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Esta respuesta introduce por primera vez a David en la narrativa, destacando su ocupación como pastor, una tarea considerada humilde y de bajo estatus en la sociedad de la época. La mención de David como el menor resalta su posición como el hijo más joven de Isaí. En la cultura antigua, el hijo menor a menudo ocupaba una posición menos destacada en términos de herencia y responsabilidades familiares. La elección de David como el último en ser mencionado refleja la sorpresa que podría acompañar la consideración de alguien aparentemente menos destacado. El hecho de que David esté ocupado, apacentando las ovejas, enfatiza su trabajo como pastor, una ocupación que, aunque honorable, era considerada modesta y no asociada comúnmente con el liderazgo o la realeza. Esta descripción resalta la humildad de David y su dedicación a sus responsabilidades como pastor. La introducción de David en este contexto crea una expectativa anticipada, ya que Samuel y el lector pueden preguntarse si el menor y pastor será el elegido por Dios. La elección de Dios de alguien que ocupa una posición socialmente menos destacada subraya la naturaleza contracultural de la elección divina y enfatiza que Dios valora aspectos internos como el corazón y la disposición, sobre las consideraciones externas. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 11, la cual dice: Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esta insistencia de Samuel en que David sea traído antes de proceder con el banquete demuestra la importancia de la presencia de David y subraya la urgencia y seriedad de la unción que está por ocurrir. La frase, envía por él, revela la determinación de Samuel de esperar a David antes de continuar con cualquier celebración.
Aunque ya se ha identificado a David como el elegido por Dios, Samuel destaca la necesidad de la presencia física de David antes de proceder con la unción, mostrando la importancia de este momento significativo. La afirmación: no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí, subraya la seriedad de la ocasión y la urgencia de esperar a David antes de realizar cualquier actividad festiva. La mesa, en este contexto, puede simbolizar la comunión y la participación en un acto sagrado. La insistencia de Samuel sugiere que la unción de David es un evento que requiere la plena presencia y participación de aquel que ha sido elegido por Dios. Esta actitud de Samuel refleja la obediencia rigurosa a la guía divina y la importancia de cumplir con el proceso divinamente ordenado. Aunque ya se ha reconocido a David como el ungido, la insistencia en esperar su llegada subraya la gravedad y la reverencia con la que se lleva a cabo este acto divino. Ahora continuamos con el versículo 12, que dice: y lo envió e hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: y lo envió e hizo venir. Esta acción de Isaí destaca su prontitud y obediencia ante la dirección divina y subraya la importancia atribuida a la presencia de David en el evento de la unción. La frase, y lo envió e hizo venir, refleja la respuesta inmediata y diligente de Isaí a la orden de Samuel. Isaí reconoce la importancia de seguir la guía divina y actúa rápidamente para asegurarse de que David esté presente en el momento señalado. Esta acción de Isaí también resalta su respeto y reverencia por el papel de Samuel como profeta y mensajero de Dios. Isaí demuestra su disposición a seguir las instrucciones dadas por la autoridad divina representada por Samuel, indicando una actitud de sumisión y respeto hacia la voluntad de Dios. La narrativa sugiere que la unción de David es un evento crucial que requiere la participación activa y completa del ungido, y la respuesta diligente de Isaí refleja su compromiso con el cumplimiento de la voluntad divina. Continuamos este versículo con la siguiente frase: era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Esta descripción de David destaca sus características físicas atractivas, lo cual contrasta con el énfasis anterior en no juzgar por la apariencia. Aunque David posee una apariencia agradable, la narrativa ha establecido claramente que la elección divina se basa en el corazón y no en el aspecto exterior. La mención de que David era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer proporciona detalles visuales que podrían considerarse atractivos desde una perspectiva humana. Sin embargo, este contraste enfatiza la paradoja de la elección divina. Aunque David puede tener características físicas agradables, su elección como ungido de Dios no se debe a su apariencia externa. La narrativa subraya la importancia de no depender de las apariencias al discernir la voluntad divina. Aunque la descripción de David destaca sus cualidades físicas, la elección de Dios se basa en criterios más profundos y espirituales, como el corazón y la disposición interna. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 12, la cual dice: y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Dios confirma a Samuel que David es el elegido para ser el próximo rey de Israel. La orden divina de ungir a David refleja la aprobación y elección directa de Dios, culminando la búsqueda de un nuevo líder según el corazón de Dios. La frase, levántate y úngelo, destaca la acción específica que Samuel debe llevar a cabo en respuesta a la voluntad de Dios.
La unción simboliza la consagración y la investidura divina de David como el ungido de Dios, señalando su designación como líder ungido por la mano divina. La afirmación, porque este es, subraya la certeza de la elección divina. Dios confirma de manera definitiva que David es el designado, destacando la alineación perfecta entre la elección de Dios y la identificación de Samuel. La orden de Dios de ungir a David representa un momento crucial en la narrativa, marcando el inicio formal de su papel como líder ungido por Dios. Este acto simboliza la autoridad y la bendición divina sobre David, estableciéndolo como el próximo rey de Israel de acuerdo con el plan divino. Ahora continuamos con el versículo 13, que dice: Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahvé vino sobre David con poder. Así Samuel se levantó y se fue a Ramá. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice: Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite. Este acto de Samuel simboliza la preparación para ungir a David. El cuerno de aceite, utilizado en ceremonias de unción, se convierte en un elemento clave que representa la consagración y la bendición divina sobre el elegido. El hecho de que Samuel tome el cuerno de aceite indica la autoridad y la responsabilidad que tiene en la ejecución de este acto sagrado. La elección del aceite como medio de unción tiene connotaciones espirituales y ceremoniales en la tradición bíblica, simbolizando la investidura divina del ungido con un propósito específico. El cuerno como recipiente añade un matiz cultural, ya que los cuernos se usaban comúnmente como recipientes para contener líquidos como el aceite. Esta elección de instrumento refuerza la solemnidad y la trascendencia del acto de unción, destacando la conexión entre la consagración divina y el liderazgo designado. Continuamos este versículo con la siguiente frase: Y lo ungió en medio de sus hermanos. Este acto específico de ungir a David en presencia de sus hermanos tiene múltiples significados. Confirma públicamente la elección divina de David y establece su futura autoridad y liderazgo sobre Israel. La acción de Samuel al ungir a David implica una consagración especial, marcando a David como el ungido de Dios ante sus hermanos y, por extensión, ante la comunidad. La unción simboliza la investidura divina y la autoridad espiritual que David recibirá como futuro rey de Israel. La presencia de los hermanos de David durante este acto resalta el reconocimiento y la legitimidad de la unción en el contexto familiar y social. Al ungir a David delante de sus hermanos, Samuel proclama abiertamente la elección divina y legitima el futuro liderazgo de David en el ámbito familiar y comunitario. Este momento público de unción también puede tener implicaciones proféticas al señalar a David como el próximo líder ungido por Dios, lo que influye en la percepción y el respeto que la comunidad y, especialmente, la familia de David tendrá hacia él en el futuro. Continuamos este versículo con la siguiente frase: Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahvé vino sobre David con poder. La unción no solo lo designa como futuro rey, sino que también lo empodera con el Espíritu de Yahvé. La presencia del Espíritu indica la aprobación divina, la guía y la habilitación para las tareas y los desafíos que David enfrentará en el futuro. La expresión, desde aquel día en adelante, resalta el momento preciso de la unción como un punto de inflexión en la vida de David. A partir de este momento, se marca un cambio notable en su relación con Dios y en la dirección de su vida. La llegada del Espíritu de Yahvé, con poder, indica la manifestación de la fuerza divina en la vida de David. Esta presencia divina no solo le otorga autoridad para liderar,
sino que también le proporciona la capacidad y la fortaleza necesarias para cumplir con las responsabilidades futuras como rey. La presencia del Espíritu de Yahvé sobre David señala la aprobación divina continua y la guía sobrenatural que lo acompañará a lo largo de su reinado. Esta relación especial con el Espíritu Santo destaca la importancia de la conexión espiritual en la vida de David, que va más allá de su mera posición como líder terrenal. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 13, la cual dice: Así Samuel se levantó y se fue a Ramá. Después de completar la tarea que Dios le encomendó de ungir a David como futuro rey de Israel, Samuel regresa a Ramá, su hogar. Este cierre sugiere la conclusión de un episodio importante en el ministerio de Samuel y marca el comienzo de una nueva era para Israel bajo la futura dirección de David. La expresión, así Samuel se levantó, denota el acto de Samuel de ponerse en movimiento después de haber llevado a cabo la unción de David. Este acto físico simboliza el cierre de la tarea específica encomendada por Dios y el regreso a su lugar de origen. El hecho de que Samuel se fue a Ramá indica su retorno a su hogar, el lugar donde ejerce su ministerio y donde reside. Este regreso a Ramá representa la conclusión de la misión específica relacionada con la unción de David. Samuel vuelve a su rutina y entorno familiar después de haber cumplido con la voluntad divina. La narrativa sugiere que la tarea de ungir a David es un episodio importante en la historia de Israel, marcando el comienzo de un nuevo capítulo bajo la futura dirección de David como rey. La unción de David representa un cambio crucial en la estructura de liderazgo de Israel, y el regreso de Samuel a Ramá simboliza la transición hacia este nuevo periodo.